Muy buenos días, El Salvador. Qué placer volvernos a reencontrar como todas las mañanas para disfrutar al punto con Sergio Méndez. Hoy, ya lo habíamos adelantado, Federico Hernández, analista político, está con nosotros, como lo habíamos manifestado en las diferentes redes sociales. Estaremos analizando temas de coyuntura, de actualidad. El caso Elías Antonio Saca y compañía, beneficiados por un procedimiento abreviado, posiciones encontradas, donde la Fiscalía General de la República tradicionalmente no da este tipo de salidas, y ante lo que el fiscal había esbozado de tener un caso vigoroso y el desfile probatorio de este precisamente ordenamiento que se iba a dar dentro de sede judicial en una vista pública de más de 500 testigos que iban a determinar que habían recibido un sobresueldo. Eso ya no va a pasar, pero al contrario, se ha determinado poder conocer la lista de testaferros que ayudaron a colocar el dinero, a lavar dinero de los delitos que se le imputan al exmandatario. Aguánteme un ratito, antes saludo a Mr. Donut, porque hace posible mañana tras mañana el primer segmento de su entrevista al punto con Sergio Méndez. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mister Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayunos, Kirikikiki, Mister Donut, la gran variedad. Y bueno, señores, arrancamos. Federico Hernández, bienvenido. Un gusto, a esta Sergio. Su casa. Gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias a usted por acompañarnos. Federico, quiero arrancar primero con las últimas resoluciones, cambio democrático por parte de la Sala de lo Constitucional, donde no se refiere puntualmente si es o no es constitucional. Solamente, al igual que el pasado, la Sala, con relación al PCN y PDC, que usted recordará que la Asamblea Legislativa no quería seguir el procedimiento, el Tribunal Supremo Electoral no quería desaparecer, y que hasta la selección del Mundial del 70 mandaron a llamar a gente de jardín infantil para que les explicara qué quiso decir. Usted se recordará, no tratando de dilatar. Hoy la Sala de lo Constitucional, o ex Sala, determinó, sigue el procedimiento que la ley de partidos políticos que emitió la Asamblea Legislativa por orden de esta Sala les dijo, en el cual no sacaban 50,000 votos ni tampoco un diputado. Eso ya es historia, porque Cambio Democrático fue prácticamente tirado ya al olvido, con 4 votos, incluyendo el del presidente Oliva, con una afiliación para muchos hacia el FMLN. ¿Su opinión? Bueno, yo fui de la opinión siempre que el CD no tenía que haber desaparecido, ¿verdad? No tenía que haber desaparecido. No tenía que haber desaparecido porque el artículo 47, sobre todo en su último inciso, daba esa oportunidad. Es decir, ahí dice, en todo caso, dice, o sea, más allá de lo que este cuerpo normativo diga, en todo caso no puede ser cancelado un partido que ya tenga una representación legislativa, por lo menos de un diputado en la Asamblea Legislativa. Pero, algo así dice pero en su momento no lo sacó, eso fue hasta después. Hasta después, por supuesto, pero hombre, lo que le mandaba a la Sala, en todo caso al Tribunal Supremo Electoral, es que aplicara la ley, ¿verdad? Y la ley es lo que dice hoy, ¿verdad? Ahora, obviamente, y yo entiendo perfectamente la argumentación jurídica contraria, en el sentido que el tribunal tuvo en el 2015 que hacer lo que tenía que hacer, cosa que no hizo. Por cierto, aquí hago un paréntesis, el presidente Olivo debería quedarse un poquito con la boca callada, ¿verdad? Porque, hombre, mira, venir a echarle la culpa a la Sala de lo Constitucional cuando es él, sobre todo él, el responsable que en el 2015 no se haya cancelado al CD cuando tenía que haberse aplicado la ley, hombre, venir a echarle la culpa ahora a la Sala me parece de verdad hacer un poco el ridículo, cosa que él ya está bastante acostumbrado a hacer. Es lamentable, por cierto, que tengamos un presidente del Tribunal Supremo Electoral tan impresentable. Pero en fin, a lo que voy es que, cerrando el paréntesis, en este caso en particular, para mí el CD tenía que haber seguido funcionando, ¿verdad? Y por supuesto darle la oportunidad al señor Bukele que corriera a través del CD. Pero en fin, se tomó esta decisión, entiendo que había una argumentación jurídica detrás, cosa que por cierto tú y yo sabemos, esto digamos es aceptable.
Es decir, si hay una argumentación jurídica que puede ser aceptable, por lo tanto el asunto no es ilegal. Aquí no se cometió prevaricato, como quiere decir, o como quiere hacernos creer el señor Bukele y compañía, ¿verdad? Además quisieron, por cierto, a partir de eso, tener la excusa para que la gente saliera a la calle a insurreccionarse y yo veo que cada vez que le dicen a la gente salgamos a insurreccionarnos, nadie se insurrecciona, ¿verdad? Me llama mucho la atención esto. Pero en fin, hoy ya se hizo lo que se hizo y ahora lo que le tocó a él, porque su ambición es más grande que sus principios, si es que tiene principios, fue correr con Gana, ¿verdad? Que es uno de los partidos más cuestionados del entramado nacional. Entrevistas, en el caso puntual, a Félix Ulloa, estuvo la semana pasada acá con nosotros, y a preguntas de su servidor en ese sentido, de mire, ¿y por qué correr? Es decir, ¿por qué no esperarse si realmente tienen un movimiento? Y él decía, no, es que la gente nos pide, la gente nos ha dicho de que hay que correr hoy por la presidencia de la República. Es decir, no ha habido ningún plebiscito, no ha habido en algún momento ningún llamado, simple y sencillamente no, dicen las redes, la gente nos ha pedido, nos ha casi exigido que tenemos nosotros que correr. ¿Su opinión? Pero es curioso que la gente les exija tanto esto y cuando les piden que se manifiesten junto a ellos en la plaza del Divino Salvador del Mundo, les llegan 700 personas. Es más, te digo decir una cosa, a la Cámara de Comercio e Industria nos llega mucho más gente cuando hacemos las noches de compras en diciembre, muchísima más gente de la que había en ese momento acuerpando, digamos, a este Mesías, ¿verdad? Llama mucho la atención que cada vez que esta gente les pide, bueno, salgamos a la calle a manifestarnos, la gente no se manifiesta, ¿verdad? No hay ninguna insurrección popular. Y ahora que va con Gana y que tratan, perdón que lo diga así, pero de hacer malabares retóricos para explicarle a la gente, porque están yendo con un partido tradicional, alguien que supuestamente va en contra de los partidos tradicionales, pues yo lo que veo más bien es que están de verdad perdiendo muchísimos adeptos, si es que alguna vez llegaron a tener tantos, como dicen, ¿verdad? O sea, este clamor popular, Sergio, de verdad, fuera de la gente del propio señor Bukele, yo no veo que exista. Yo no veo ese clamor popular por ninguna parte, ¿verdad? Y sino que me digan dónde está, dónde estuvo el clamor popular para elegir por lo menos un 50% del padrón de Gana a su candidato. Ahora, esa fue otra pregunta. Ajá. A preguntas de su servidor dijo, no, mire, es que fue tan rápido la programación del evento que la gente no llegó. O bajo el evento del Salvador del Mundo, pero no llegó muchas personas. No, lo que pasa es que estábamos en el mes del Mundial y por eso la gente, o sea, ¿le llenan a usted esas explicaciones? Mira, yo creo que al escuchar ese tipo de argumentaciones, hombre, no hay mucho comentario que hacer, ¿verdad? Ok, listo. Voy del caso de Cambio Democrático, quiero ingresar ya en el andamiaje electoral. Tengo muchos temas y quiero aprovecharlo al máximo. Ya tenemos hoy por hoy 4 fórmulas presidenciales. Vamos, Josué Alvarado, Arena con una coalición. Cierto, quiero hablar mucho de por Vamos. Favor. Si me das oportunidad, Gusto, me encantaría claro que platicar sí. mucho Lo de vamos a ir Vamos, analizando uno por uno. Vamos uno por uno. Con el mayor de los gustos. Hemos tenido aquí a don Josué Alvarado también. A cada uno de las fórmulas presidenciales, a excepción del señor Carlos Calleja, que yo lo invito nuevamente a que nos acompañe, al igual que la vicepresidenta, que venga, por supuesto, a responder las preguntas que la población salvadoreña quiere conocer. Ya no hay opción de no ir a ninguna entrevista, ni tampoco a no poder participar en el debate. Eso ya no es opcional. Y esa estrategia, Sergio, perdón, si es que es estrategia, si es que es parte de una estrategia, francamente es ininteligible. Es decir, yo no puedo entender qué es lo que puede haber detrás de esto, ¿verdad? A menos que se trate de un candidato demasiado débil, que sea incapaz de sostener con cierto nivel de coherencia una estructura periodística y de entrevista como la que tú tenés acá, no entiendo por qué no venir, francamente, ¿verdad? Sí, lo digo ahora, claramente. Pues. Es lamentable, por cuanto yo lo tengo que decir, nosotros en el Movimiento Libertad, tú sabes que estuve dirigiendo 16 debates a nivel nacional, se buscó un debate en las internas del Partido Arena y luego se sacaron de la manga, donde no, solo íbamos a tener 2 debates y íbamos a tener, y el pluralismo, y esa participación, esa concertación
esa posibilidad concreta que el mismo partido de derecha dice, no, es que nosotros vamos a darle precisamente para poder cuestionar y saber dónde está. De ahí no se pudo llevar a cabo, pero el tema es que la invitación está tirada sobre la mesa para todos, y si no lo vamos por supuesto a decir abiertamente acá, yo no tengo compromiso con nadie. Entonces ya tenemos a una coalición de la derecha por parte del señor Calleja, tenemos también a una fórmula presidencial por parte del señor candidato a la presidencia, donde va con Karina Sosa, en el caso del FMLN, claro. Pero también tenemos nosotros del otro lado también la posibilidad del señor Bukele, que en algún momento ya tenemos adicionalmente 4 opciones que el pueblo salvadoreño puede elegir. ¿Cuál es tu valoración en el sentido de que ciertamente pueda venir y sumarle los vicepresidentes a la fórmula que muchos esperaban o que no llegaron o que no terminó de llegar? ¿Tu opinión? A ver, yo analizando los 4 vicepresidentes, a mí el que más me simpatiza es el de Vamos. Es decir, porque creo que Rivera Ocampo es un tipo que de verdad viene de la sociedad civil. Me refiero a que es un hombre que ha estado con la sociedad civil, ha sido parte de movimientos de la sociedad civil, ha estado bendecida, ha estado en Aliados por la Democracia en un tiempo. Es decir, es alguien que sí reconocemos dentro de los movimientos de la sociedad civil, que somos muchísimos, y no estamos atomizados, al contrario, hay mucha coordinación entre nosotros. Sí lo reconocemos a él como un representante real, digamos, de la sociedad civil organizada. Digamos, yo en ese sentido no reconozco a la candidata vicepresidencial de Arena como representante de la sociedad civil organizada me refiero. Si ella a sí misma se considera que viene de ahí, pues fantástico, pero no al menos de los movimientos de la sociedad civil organizada. Ahora, ese es el que más me gusta. Luego el caso de Félix, creo que es un hombre con mucha formación jurídica. Creo que es un tanto ingenuo en política, eso se lo he dicho a él de manera personal, no tengo por qué esconderlo. Creo que esa ingenuidad lo ha llevado en un momento dado a pensar que Tony Saca, el reciclado Tony Saca me refiero, y ahora culpable, ¿verdad? Tony Saca era la alternativa en un momento dado. O sea, creo que Félix ha estado yéndose, digamos, por derroteros que yo quiero pensar que es ingenuidad, más que otra cosa, ¿verdad? Y en el caso particular de Karina Sosa, pues me parece que es una mujer preparada. Creo que dentro de los diputados de Arena o de la gente, del FMLN, que se podían escoger en el partido oficial, creo que de lo mejorcito, ¿verdad? Pero que esto le sume forzosamente a la fórmula, una fórmula que está más desprestigiada, más que por Hugo Martínez y por Karina en sí, por el partido que lo lleva. El FMLN está haciendo todo para acabar la propia fórmula presidencial, ¿verdad? Con estos apoyos públicos a Maduro, al régimen de Ortega, que está masacrando a sus mejores hijos en las principales calles y ciudades de Nicaragua. Hombre, yo creo que eso de verdad le está haciendo un daño tremendo al oficialismo. ¿Cómo cala para el FMLN el anuncio o solicitud del ente bicameral o miembros del Senado de los Estados Unidos, donde determinan una lista de aquellas personas ubicadas como corruptos en Latinoamérica y particularmente en Centroamérica? Y en nuestro país aparece el señor Enrique Ray, pero también el señor José Luis Merino. Esta semana vi a la señora Nidia Díaz defender al compañero Merino, pero vi también a Hugo Martínez separarse de esta posibilidad, cuando en el pasado él fue criticado por tomar una posición quizás muy política, muy diplomática en temas de Nicaragua en apoyo a Venezuela. ¿Su opinión? Bueno, a mí me parece que Hugo lo que tiene que hacer es lo que ha hecho, ¿verdad? Que es un poco separarse de esa visión absolutamente jurásica, digamos, de la izquierda. Pero es lamentable que en efecto todavía cargue con ese peso, ¿verdad? El peso de haber sido parte de 2 gobiernos del FMLN que están siendo cuestionados, ¿verdad? Ha sido canciller durante casi 10 años, digamos. No es una persona que pueda simple y llanamente decir, ahora pienso distinto, ¿verdad? Se ve que Hugo cuidó demasiado, digamos, el carguito que tenía, ¿verdad? Y con base en eso tuvo que hacer una cantidad de concesiones que ahora, por supuesto, le están pasando factura, porque
si ahora está muy bien como candidato presidencial del FMLN, que nadie lo puede quitar, ¿verdad? Porque sería un suicidio político, está muy bien que diga que no comparte lo que dice el partido oficial con respecto a José Luis Merino. Qué lástima que lo venga a decir ahora y no cuando, siendo canciller, él perfectamente podía haberlo destituido, ¿verdad? Para evitar que se convirtiera ese cargo inventado en una especie de coraza para proteger a un hombre que está siendo tan duramente cuestionado ahora, por ambas cámaras en Estados Unidos. ¿Puede marcarse Hugo Martínez? Y se lo pregunto con mucho respeto cuando nos ha acompañado acá, porque si bien es cierto, la autoridad se delega, más no la responsabilidad, el responsable, por más que el presidente haya instruido poner al señor o crearle al señor un viceministerio con el fuero político, luego que también fue exputado del ordenamiento jurídico en su posibilidad como diputado de la Asamblea Legislativa y del puesto 1 al 7º por la militancia en las internas del Frente, Hugo Martínez es el que lo nombra, el que ciertamente le da ese cargo, no el presidente, pero también él le dio en su momento el pasaporte diplomático a la Michi y a los hijos del señor Funes. Es decir, ¿puede el candidato a estas alturas desligarse? Pues sí, es lo que te comentaba, ¿verdad? Hoy le está pasando factura la poca personalidad que tuvo en el momento en que en efecto muchas de estas cosas dependían directamente de él. Para mí Hugo Martínez sería como político sumamente coherente y sería un candidato coherente si en el momento en que tuvo el poder de evitar ese tipo de chanchullos lo hubiera hecho y no lo hizo, ¿verdad? Entonces es obvio que la gente esté viendo en él a una persona que respondió a ese entramado mientras ese entramado le daba de comer. Voy a pausa, señores. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Federico, vamos con el análisis que estábamos nosotros desarrollando en torno a las 4 posibilidades, pero ciertamente se nos quedaba en el tintero el partido Vamos, por favor. Bueno, yo quería hablar específicamente de Vamos, fíjate Sergio, porque creo sinceramente que si hay una opción política en este momento en el país que puede resultar más gananciosa que los demás con las elecciones presidenciales es Vamos. De verdad, te lo digo con toda sinceridad. Creo que Josué Alvarado es un hombre que se muestra mucho más auténtico que cualquiera de los candidatos presidenciales que tú me hables.
Creo que es un hombre limpio, creo que es un hombre con una trayectoria interesante y es un hombre que sí tiene claros sus principios. Ese sí tiene claros sus principios. ¿Verdad? A mí, y esta es una premisa que te voy a dar, hoy por hoy, mi voto presidencial es para Josué Alvarado, hoy por hoy. Porque creo sinceramente que es la persona que mejor define lo que yo quisiera para el país. Yo tuve el gusto de entrevistar a Josué Alvarado cuando él iba de candidato a diputado por el Pescado y luego cuando pasaron los comicios electorales y porque quedó un sinsabor de boca en que él realmente había sido el diputado electo y no otro. Entonces él nada más se puso a reír porque de pronto a mí me llama la atención cómo es que en Costa Rica, Federico, de cara a los comicios electorales, nosotros conocimos en primera y en segunda vuelta los resultados luego de haber cerrado las votaciones en menos de 2 horas. Una tendencia irreversible. Pero López Obrador también se supo el triunfo de él en 2 horas en México, en la República Mexicana. ¿Cómo es que aquí el Tribunal Supremo Electoral pasa 1 semana y media y no tienen la capacidad o no quieren, o de pronto viene la empresa que estaba transmitiendo los datos y el recuento en decir una empresa altamente cuestionada en Venezuela? Uy, fíjese que nos equivocamos, un errorcito y estábamos sacando a los que eran y los que no eran tienen que salir. ¿Cómo es eso? O sea, cuénteme. Bueno, tú te recordarás como periodista perfectamente, Sergio, que como miembro de la sociedad civil organizada, a través de Aliados por la Democracia en particular, pero también lo hicimos en la Cámara de Comercio e Industria, hicimos fuertes señalamientos al Tribunal Supremo Electoral sobre cómo llevaba el proceso electoral de marzo de este año. Fuera de los resultados que se tuvieron, etcétera, lo cierto es que muchas de las cosas que señalamos terminaron siendo ciertas, ¿verdad? Cuestionamos a Smartmatic, que termina cuestionando al propio Tribunal Supremo Electoral, pero en aquel momento los magistrados, por cierto, casi nos escaparon a golpear, ¿verdad? Hasta nos amenazó el presidente Olivo con que nos iba a denunciar en la fiscalía por estar haciendo no sé qué cosa. O sea, increíble. Y al final termina resultando que lo que habíamos advertido que podía ocurrir, en efecto ocurrió, ¿verdad? Es decir, una vez más, ¿cuál es el problema? Que la gente que está dirigiendo estas instituciones, que son claves para nuestra democracia, el Tribunal Supremo Electoral, ni más ni menos, el ente rector para definir quién gana y quién pierde elecciones en El Salvador, está, digamos, conformado por personajes, digamos, que no tienen la altura para estar ahí, ¿verdad? Entonces seguimos arrastrando estos vicios, estas deficiencias, y a la hora, por supuesto, de enfrentarnos a los procesos como debe ser, falta la institucionalidad, un carácter, una capacidad, yo me atrevería a decir una forma incluso de entender la democracia que termina pesándonos a todos, ¿verdad? Lamentablemente. Ok, pasando precisamente por este tema, ya yendo a los comicios electorales, Federico, el panorama día a día, como una nebulosa, va cambiando. Y eso es lo que en alguna medida en las mañanas, cuando yo me voy a levantar, no sé, me llama muchísimo la atención qué va a pasar ahora, qué de nuevo va a salir, con qué canallada van a salir los políticos, y eso definitivamente me hace a mí levantarme y que el sueño de pronto se pueda extinguir, como la ley de extinción de dominio, ya la vamos a abordar, ya vamos a hablar de eso. Y es que hasta este momento vemos nosotros a un expresidente, Mauricio Funes, que, o sea, es impresionante escuchar al titular de la PNC, donde ¿por qué no se ha trasladado a la difusión roja? Hasta este momento, como en el pasado, no, es que no se ha hecho efectiva. ¿Por qué? Es impresionante hasta este momento entender cómo de pronto hay casos como el del señor Funes, que se tenían 36 órdenes de detención y solo 6 se llevaron a feliz término y los demás no, y que no llegaron el siguiente día, como el señor Maida, miembro, al igual que la otra persona, el ente castrense, ya a trabajar, lo dijo el señor Munguía Payés. Son cosas que no se entienden, pero ¿cómo va esto a golpear, a tu parecer, el tema de Mauricio Funes al FMLN
el tema de Tony Saca con la aceptación de los hechos puntualmente, que ya nos vamos a referir a ese caso, y el del señor Flores, puntualmente Arena, pero también el caso del señor Bukele, porque hay que ser honrado y poner sobre la mesa las tres diferentes opciones. Uno, en que él fue condenado por el Tribunal de Ética, pero apeló por haber contratado a los hermanos. Él, una persona señalada por las licitaciones que ganó siendo alcalde. Más de 30 millones de dólares, ¿verdad? Más de 30, en licitaciones más de 30 millones de dólares. Claro, que es donde muchos dicen, mire, con 30 millones de dólares, hasta yo hubiera renunciado al sueldo de la alcaldía. Pero ojo con esto, Sergio. Estamos hablando de más del dinero que la Fiscalía dice poderle probar a Tony Saca, ¿verdad? O sea, dimensionemos estos asuntos. Pongámoslos en su justa dimensión, ¿verdad? Porque mucha gente que está pensando que Nayib Bukele es el nuevo político que va a salvar al país, ojo, está al nivel de Tony Saca, ¿verdad? Adelante. O sea, ¿usted cree que Nayib Bukele está al mismo nivel de Tony Saca o Mauricio Funes? A ver, ¿qué es el dinero que está cuestionado, no digo que se haya aprobado, pero que está cuestionado a nivel de licitaciones de Nayib Bukele, me refiero a través de el dinero que le pasaba a Casa Presidencial, me refiero del tiempo de Mauricio Funes, no ahora con Sánchez Serén, ya desde el tiempo de Mauricio Funes, a sus empresas publicitarias, anda alrededor de los 30 millones de dólares. Ojo, ¿verdad? Entonces, si esto eventualmente, que está cuestionado nada más, se llega a aprobar, estamos hablando de una persona que también se le está cuestionando igual o más de lo que en este momento la Fiscalía le puede probar a Tony Saca. Eso es lo que digo. Listo. Y entonces tenemos nosotros también cuestionado al señor Bukele por haber dejado aparentemente quebrada la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, la de San Salvador, por un tema del mercado Cuscatlán, que ya el doctor Quijano había dicho en el pasado que eso no era ni la sombra de lo que le iban a cobrar a él y que desistió no hacerlo, mucho menos la plata que se va a pagar por ese mercado adquirido en la administración del señor Bukele, etcétera. ¿Cómo va a impactar esto en el conglomerado electoral para el próximo año, las elecciones? Mira, yo lo que esperaría, Sergio, es que los salvadoreños fuéramos cada vez, primero, que dejáramos de ser cachipurristas de partidos y de personajes, ¿verdad? Eso es lo primero. Eso es estar apoyando caudillos porque es la persona que se muestra como el gran líder que va a salvar el país. Cuidado con eso porque con ese tipo de cantaletas se engañó a conglomerados mucho más formados políticamente en otros países del mundo y han terminado sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Cuidado con esto. Estos outsiders de la política son probablemente, a veces se convierten, de hecho la historia lo demuestra, en los peores liderazgos para nuestros países. Así que seamos muy críticos, que como ciudadanos nos demos cuenta que mucha de esta gente nos está queriendo vender humo y que por lo tanto cada cosa que digan, cada coma que falte en su discurso tiene que ser cuestionada. Y me refiero a todos, no solo me refiero al caso de Bukele, me refiero también al caso de Hugo Martínez, me refiero también al caso de Carlos Calleja, me refiero también al caso de José Alvarado y cualquiera que surja en los próximos meses. Tienen que ser cuestionados y ellos, todos, tienen que estar dispuestos a venir a programas como este, a ir a los debates a los que van a ser convocados. Digamos, ahora, Sergio, ya no se vale. En el mundo que tenemos hoy ya no es posible que estés haciendo un spot donde estás hablando con un taxista y no puedas venir a sentarte con Sergio Méndez a platicar con él. ¿Me explico? Hay cosas que de verdad es importante que los políticos y aquellos además que se presentan como nuevos políticos comiencen a demostrar en la práctica. Ahora, lo que sucede es que solamente quieren ir a lugares donde son genuflexos con ellos, donde no se les exija, y de esos hay un montón que se puedan adaptar a la necesidad y conveniencia y que por supuesto nosotros vamos a seguir en esta misma dinámica. Lo que sucede es que esta no es un problema, esto es una oportunidad disfrazada para que tú te vengas a lucir si tenés las características y la viabilidad de lo que estás ofreciendo. Mira, perdón que haga este parangón porque probablemente hay gente a la que no le vaya a caer bien, pero yo me acuerdo cuando Javier Simán era precandidato en Arena, Javier Simán fue a un foro donde creo que habían cerca de 10 o 12 periodistas y gente de la sociedad civil, donde fue increíblemente cuestionado. De hecho, ahí estuve yo. Ahí estuviste tú. Fue increíblemente cuestionado.
¿verdad? Bueno, de eso se trata. Eso es lo que demuestra la altura de tu argumentación. Y él lo llamó a quemarropa. A quemarropa, exactamente, ¿verdad? Y en efecto era quemarropa. O sea, ahora, tú sabes que una de las personas más críticas con este periodismo crítico que yo tengo fue precisamente tu servidor, y recibo un mensaje de Javier Simán dándome las gracias luego de ese evento. Yo le digo, es que para esto me trajiste, yo no he venido a quedar bien con nadie. Entonces de eso se trata, exigime para que la gente vea de qué manera estoy hecho. Ahora, Federico, ingresemos en esta dinámica del caso que poco a poco se ha venido dando a conocer elementos del fiscal general de la República, como es el saqueo público. Y en algún momento uno me diría, mire Sergio, pero no va a hablar del caso Saca, ya voy a hablar. Pero es que si alguien piensa que se va a enfriar ese caso y que van a venir las luces campero con otros casos, está completamente equivocado. Vaya a silbarle a la loma a quien usted quiera, a otros medios de comunicación, pero aquí, papito, eso nunca ha sucedido ni va a suceder. Sigamos entonces en este tema. Me llama muchísimo la atención porque el Frente no es que se haya desligado, porque en algún momento dicen, mire, no estamos tan seguros. El periódico digital El Faro, hace poco menos de 3 años que lo he tenido acá, el periódico El Faro, dio con lujo de detalles lo que ahora conocemos en Fiscalía con el caso Funes. Es decir, un saqueo con nombre y apellido que ciertamente tiene toda la connotación de haber ocupado una cantidad de plata interminable y haber sacado plata por todos los medios, no solamente con bolsas de basura, de un banco de este país donde acaba de renunciar la presidenta del banco hipotecario y donde todo el mundo se pregunta, ¿y por qué renunció? ¿Por qué no dan explicaciones? ¿Qué hay detrás de todo esto? Luego que ha sido altamente cuestionado, número uno, y las cámaras de video de esos bancos, porque yo he llegado a este banco con mucho respeto, Federico, yo no sé tú, he ido a cambiar un cheque y me piden hasta la magnífica, que por qué mi nombre está mal escrito con relación al DUI, que la firma no, porque se necesitan 2 firmas. ¿Y cómo es que alguien podía en bolsas de basura sacar esa cantidad de plata? No, y además, Sergio, date cuenta que según lo que ha revelado la Fiscalía, ¿verdad?, y que ha aparecido en diversos medios de comunicación, había como 3 mecanismos a través de los cuales, en este caso el expresidente Funes, se apropiaba o ayudaba a que otros se apropiaran de fondos públicos. Uno tenía que ver con esto de las bolsas plásticas, que en efecto, como bien decís, bueno, ¿cómo es que salieron? ¿Cuál era el mecanismo que se utilizaba para sacarlas, digamos, del banco hipotecario y de la banca estatal, digamos? Luego era el tema de las transferencias que habían de carteras de Estado, cosa que ya en el 2010 había sido declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional, no se podía hacer, y sin embargo continuó ese proceso en la época de Funes. Y luego un tercer procedimiento que poca gente le ha puesto el debido interés, Sergio, y es los acuerdos ejecutivos que salían de Casa Presidencial. Porque, ojo, un acuerdo ejecutivo que te permite mover fondos o quedarte con fondos o alimentar, por ejemplo, en este caso, los fondos de la mal llamada partida secreta o gastos reservados, tenía que haber pasado por acuerdo ministerial. Era el Consejo de Ministros el que podía haber aprobado, no podía hacerlo Funes él solo con sus pistolas. ¿Y quiénes eran parte de ese Consejo de Ministros? El ministro de Obras Públicas, ¿no?, precandidato presidencial del FMLN, el actual candidato presidencial del FMLN. ¿Me explico? Es decir, el actual presidente de la República. Bueno, pero el Faro ha determinado que en cuentas de él se lavaron 14 millones de dólares. Imagínate. Del Salvador Sánchez Serén. Ah, bueno, sí, también ha aparecido, exactamente. En cuentas de Salvador Sánchez Serén como vicepresidente, se lavaron 14 millones de dólares. O sea, ¿cómo es que te podés desligar, no de $1, ni 10, 350 millones de dólares? ¿Cómo es que te desligas de eso? No, es una cosa tremenda, pero a lo que voy, Sergio, es que esto tiene tanta cola, es decir, la estela a la que esto te lleva es tan larga, y se puede cuestionar tanto hacia atrás, que, hombre, es lógico que el FMLN está viendo cómo hace para proteger a Mauricio Funes y que quede bien guardadito en su casa, que por cierto una casa de mucho lujo, pues tuve oportunidad de verla en Managua. ¿O protegiéndose ellos mismos? Protegiendo a Funes para que esa protección de Funes les permita protegerse ellos mismos. Y ojo con lo que acabo de decir, yo no estoy sugiriendo que toda esta gente sea corrupta, no.
Lo que estoy sugiriendo es que muchas de estas cosas deberían de poderse probar con documentos que en este momento deberían estar en manos tanto de Casa Presidencial como de la Fiscalía. Porque aquí la gran pregunta, Sergio, siempre es, ¿y qué pasaba aquí, por ejemplo, con Rodríguez, con el secretario de Anticorrupción, Transparencia y Anticorrupción? ¿Dónde estaba? Marco Rodríguez, ¿dónde estaba? Pero él ha dicho que él no se dio cuenta y que en su momento se lo hizo saber a Jato Asbun. Como ya se murió ahora. Exacto, sí. O sea, mira, aquí hay un manejo tan cínico de este tema, Sergio, que es obvio que si le revienta esto al FMLN en su cara, se presta esto a una debacle ahora, electoral. La pregunta de Marco Rodríguez es cómo es que salió a defender en el traslado de los muebles y de todo eso. Él salió con un resorte a defender al señor Mauricio Funes cuando él es secretario de Transparencia y de Participación Ciudadana y su papel tenía que haber sido obviamente muy objetivo, pero ahora no lo encontrás. Sí. ¿A dónde está? ¿Por qué el señor no está cuestionando como cuestionó a Paco Flores? Así es. O sea, eso es el tema de todo esto. Y quiero hablar de otro tema con respecto a esto, Sergio, porque hay tratamientos distintos de esto. El procedimiento policial para Francisco Flores, ¿tú te acordás cómo fue? Van a su casa, lo esposan, lo exhiben en el momento en que sale, lo sacan de 4 cuadras. Exactamente. Pasan exhibiéndolo delante de todos los medios de comunicación, lo meten, lo llevan al Adán y luego lo trasladan a Bartolinas, que yo espero de verdad que gente que estuvo muy cercana a este proceso comience a hablar, porque la forma en que se trató a Francisco Flores mientras estuvo preso por la PNC es muy cuestionable, muy cuestionable, cosas realmente graves. La pregunta es, ¿por qué se trata de manera distinta a Tony Saca? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es una pregunta que de verdad yo me hago, porque las historias de horror que le escuché a la gente cercana de Paco Flores, de lo que le tocó sufrir a Paco, y aquí estoy hablando de verdad, por lo menos, de tortura psicológica. Lo que vivió Paco Flores en esas Bartolinas no tiene nombre. Y aquí hay gente que tiene que rendir cuentas por eso también. Sobre todo, si después han habido también otros expresidentes cuestionados, y qué cosa curiosa, uno se va del país, ¿verdad? Ahora, nadie lo puede atrapar. ¿A ti te parece? Y el otro, pues mira, en el sector 9 de Mariona da la impresión de que no la pasan tan mal, ¿verdad? Ahora, ¿te da la impresión a ti de que el trato ha sido diferente en el caso del presidente Saca? No me da la impresión, estoy seguro que fue diferente. Fue detenido en la fiesta del cumpleaños del hijo y luego llevado al Adán y todos en calzoneta blanca se les tomó esposado, fotografía, o sea, también en algún momento podríamos decir que lo exhibieron, pero si nos vamos al señor Funes, hasta el batallón presidencial le mandó a traer el camión de mudanza, le dijeron, o sea, más facilidades que la entrevista al punto con Sergio Méndez para poderlo ver, más facilidades que Mr. Dono para venir a desayunar. Okay. O sea, mira, de verdad, por eso te digo, los tratamientos son tan distintos, de verdad tan contrastantes, que llaman poderosamente la atención. Y aquí hay gente culpable, Sergio. Aquí hay gente culpable, porque si de verdad a Paco Flores se le trató de esta manera en las Bartolinas de la policía, aquí hay gente involucrada. Aquí hay gente que debe rendir cuentas por ese tratamiento. Porque una cosa es que tú creas que una persona o un exfuncionario público puede estar involucrado en delitos, y otra cosa es que no lo trates humanamente. Son cosas muy distintas. Yo no estoy diciendo que a Tony Saca y compañía tienen que tratarlos mal, al contrario. Lo que estoy diciendo es que hay que tratar bien a quien sea el reo que sea. Puede ser el peor delincuente de la historia, pero no es posible que, por ejemplo, se esté torturando a una persona dejándole heces fecales toda la noche junto a su celda, por ejemplo. Cosas que se dicen que pasaron mientras Paco Flores estuvo en las Bartolinas de la PNC. O sea, a ver, aquí hay muchísimas cosas que cuestionar y que ojalá comencemos a cuestionarlas también. Porque, Sergio, hombre, mira, la política salvadoreña es tremenda, tremenda. Bueno, tú lo sabes mejor que yo porque te toca cubrirla todos los días. Es tremenda. Y la miseria humana en esto es terrible. Pero una cosa es que yo considere a alguien un adversario político y lo trate como tal. Y otra cosa es que considere al otro mi enemigo y trate de destruirlo a como dé lugar. Son cosas muy distintas. Y lo que hemos visto en el caso de Funes,
cuando le tocó, por ejemplo, destruir, porque eso fue lo que hizo, destruir públicamente la imagen de Paco Flores, y luego cómo lanzó todo el andamiaje estatal en contra de él, hombre, por cierto, en aquel momento quien era fiscal general de la República hoy está preso, ¿verdad? Cosa muy curiosa, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que este tipo de cosas no se deben volver a dar. No se deben volver a dar. Y los salvadoreños tenemos que estar claros, muy, muy claros, de que si nosotros empezamos a cuestionar de verdad estos procedimientos, estas cosas no van a ocurrir. La pregunta que uno debe hacerse en el caso de Paco Flores, ¿es Paco Flores un mártir en este sentido? En este sentido, ¿qué hablo? ¿Verdad? Me refiero, no estoy defendiéndolo a él por las cosas que hizo o dijo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y yo ya di mi opinión sobre ese tema en particular. Me refiero a las enormes diferencias que existen entre los procedimientos policiales al tratar a un adversario político y a otro. Lo que pasa, Federico, es que entraríamos en una dinámica donde un abogado penalista te lo podría decir. Las condiciones del sistema penitenciario en este país son deplorables. Es decir, y eso es lo que tiene que lamentar un salvadoreño día a día, que sea sometido a un procedimiento que en determinado momento sea tentatorio. De hecho, la Sala de lo Constitucional les ordenó, no les mandó a preguntar que ese hacinamiento en las Bartolinas y en los centros penales debería terminar al igual que el acompañamiento de la Fuerza Armada, lo cual no han querido hacer. Ahora, ese tema que pasó Paco Flores, y lo digo con mucho respeto, la dan todavía a la par de otras Bartolinas, con mucho respeto, o de un centro penal, es un hotel 5 estrellas, a la par de situaciones como tan deplorables como la de Mexicanos, como la de Tuxtepeque, como la de pronto la de Lourdes Colón. Dios mío, son cosas donde reducen hasta su más mínima expresión. Lo que pasa es que los funcionarios de turno nunca quisieron hacer absolutamente nada. Y por ejemplo, ahorita el caso del señor Funes, Federico, si podríamos tener nosotros, yo que he ido a Guatemala, el zoológico de la Aurora, nosotros podríamos tener un zoológico mejor que ese, del Safari Chapín, mejor que ese. Podríamos haber invertido realmente en el rescate de nuestra cultura de Joya de Serén, mejor que, pero cuando tú ves 350 millones de dólares, solo para que tengamos una idea tendríamos el teleférico San Jacinto, tendríamos freeway, solo el paso a desnivel de abajo costó 17 millones de dólares, o sea, ha sido un saqueo, no de esa cantidad. Ahora, toda esta mayor cantidad deviene de empréstitos, pero ahí no le estamos poniendo a 350 millones de dólares, más los intereses que hay que pagar de aquí para adelante. O sea, que es una cosa... No, monstruosa, es monstruoso. Es monstruoso, es descomunal, es un crimen. Es un crimen. En un país, Sergio, donde tenemos tantas necesidades, donde la gente se muere porque le dejan a 6 meses o a 1 año la cirugía que necesita hoy, hombre, por favor, este tipo de cosas simple y llanamente son intolerables, ¿verdad? Y ojo, pese a toda la indignación que nos causen, yo estoy, porque si traen a Mauricio Funes de Nicaragua y comienzan a procesarlo aquí, lo traten humanamente. Porque como sea, Sergio, los salvadoreños lo elegimos como, bueno, yo no, ¿verdad? Pero los salvadoreños lo eligieron como presidente. Fue presidente del Salvador. Yo estoy porque lo traten humanamente. Por supuesto que pague por sus delitos, desde luego que sí. Porque, repito, es un crimen lo que, si se le llega a comprobar el 50% nada más de las cosas que la Fiscalía dice, ya eso es suficientemente criminal. Por supuesto que pague, pero que se le trate de manera humana. O sea, ¿usted abogaría porque se le manden a pintar las rejas de la cárcel de la DAN, que se la manden, o sea, así más o menos? No, es decir, no, que se le trate humanamente, simplemente. Una cosa es que tú tengas resguardado a una persona con las precariedades del caso, ¿verdad? Como bien mencionabas, y otra cosa es que tú empecés a tratar psicológicamente mal a esa persona, tratando de destruirlo. Okay. Eso es propio de los nazis, no de un Estado de Derecho como el que supuestamente tenemos, ¿no? Listo, voy a otra pausa. Al regresar analicemos el caso que hoy por hoy se está ventilando en la jurisdicción de San Salvador, segundo de sentencia puntualmente del señor Elías Antonio Saca y compañía. Pausa, volvemos.
presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Federico, analicemos lo que está sucediendo en el caso del expresidente Elías Antonio Saca. En su momento se le aplicó la ley de extinción de dominio, el juicio de enriquecimiento ilícito para él y para la señora esposa, y tenemos un caso penal. El caso penal puntualmente que nos ha llevado a una vista pública y donde iban a desfilar, porque ya no van a desfilar, más de 500 personas aceptando lo que declararon en fiscalía de que recibieron sobresueldo. No pueden declarar algo diferente porque están bajo juramento. Si lo declaran, podrían estar abriendo otra puerta, gente relacionada al partido Arena, a ciertos factores reales de poder, porque si recibieron sobresueldo no pagaron impuestos y ese es un delito contra la Hacienda Pública. Al partido Arena, Sergio, y al FMLN también. Y al FMLN, correcto. En esa dinámica, hoy vemos nosotros, Federico, donde la Fiscalía tomó a bien, entiendo que esta fue una resolución con fecha 23 de julio, donde dice sí damos paso a un procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, a diferencia del pasado, es donde aceptás los hechos, pero ahora los tenés que narrar y deben de ser comprobables. Los jueces, que es un elenco colegiado, tendrá que determinar si la Fiscalía, todos los hechos que se han comprometido a dar, la nómina de testaferros que utilizó el expresidente Saca para poder ocultar este dinero, en efecto son ciertas, todos los elementos. El tema de todo esto es que de una probable condena que pudo haber obtenido cada uno de los miembros, de los 5 puntualmente, dejando atrás los 3 trabajadores de Casa Presidencial, más los miembros de las agencias de publicidad, que hoy por hoy no se está ventilando, pero que podrían sacar terminación, una condena pudiendo haber recibido con testigo criteriado un poco más de 25 años de cárcel. El tema es que ahora, para muchos, es un sinsabor de boca el saber que puede recibir 10 años, más lo ya cumplido, 3 más, y va para afuera, siempre y cuando no pida antes una media pena, pero que va a devolver 25 millones de dólares, lo cual no termina de satisfacer a muchos, porque ciertamente abre la puerta para una condena, pero más allá de poner un caso ejemplificante, poner un caso referencial del primer presidente condenado en este país penalmente, porque Funes ya fue el primero condenado civilmente, cierto. El tema es que nos quedamos sin saber qué partidos políticos recibieron dinero, qué políticos recibieron a cambio de dar su voto el dinero ocupado por fondos del erario público de nuestros impuestos. Nos quedamos sin conocer un montón de elementos de todo esto. ¿Tu percepción? Mira, yo comparto esa sensación, Sergio, de impotencia, de frustración de la gente, porque no es posible que después de que la Fiscalía nos dijo y nos asustó, ¿verdad?, cuando se habló de 300 millones de dólares que habían sido defraudados del Estado, de repente se diga que se nos pueden devolver entre 25 y 30. O sea, esto no cuadra, ¿verdad? Y decís tú, bueno, a ver,
esperen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? No puede ser simplemente, ¿verdad? Y yo comparto la indignación ciudadana frente a esto. Está bien, yo creo que es un precedente importante, qué bueno que el presidente se diga culpable y por lo tanto se convierta de una u otra forma en un proceso ganador para la Fiscalía, fantástico, todo eso está muy bien. Pero hombre, después de lo que aparentemente se sacó del erario público, de lo que tú y yo pagamos con nuestros impuestos y la gente que nos ve, Sergio, no es posible que nos quedemos solamente con eso. Yo entiendo que la Fiscalía tiene que iniciar ahora un proceso para explicar, primero dar explicación amplia sobre todo esto, que explique realmente por qué se decantó por el proceso abreviado, ¿verdad? ¿Qué cosas se podían y no se podían probar? Yo entiendo que hay cosas que no se pueden probar, de acuerdo, el dinero que se sacó contante y sonante, ¿cómo lo seguís? Bueno, ok, pero ¿a cuánto pudo haber sido eso? ¿100 millones? ¿Qué pasa con los 200 restantes? ¿Me explico? Es decir, hay una serie de explicaciones que me da la impresión la Fiscalía tiene que dar primero para que como salvadoreños podamos sentirnos medianamente satisfechos con esta cosa. Da la impresión también que la pena penal, o sea, me refiero los años de cárcel para esta gente es demasiado blando, ¿verdad? Es demasiado poco para el entramado de corrupción y de defraudación al Estado que se montó entre el periodo 2004 y 2009, ¿verdad? Es decir, no sé, yo Sergio, creo sinceramente que la Fiscalía está quedándole a deber a la ciudadanía en este tema en particular, y además siento un precedente que a mi juicio es muy peligroso, porque digámoslo claro, aquí pueden haber personas con cierto nivel de juventud que digan, bueno, hagamos cuentas, yo me llevo 200 millones de dólares a la bolsa, me meten preso, me quedo 10, salgo de 50 y pico, hombre, me voy con mi dinero a Suiza y vivo el resto de mi vida tranquilo. Sí que hay gente, Sergio, en otras partes del mundo me refiero, que hasta calculan el tiempo que van a pasar en prisión, a sabiendas que después el dinero les va a quedar en las manos y van a gozar de eso por el resto de su vida. No puede ser. Ahora, no puede ser. Tengo una nota acá, Federico, tengo varios comentarios de varios amigos televidentes que me escriben, pero yo tengo una nota acá que me llamó muchísimo la atención, que un amigo televidente me la compartió de la Prensa Gráfica, publicación del 15 del 10 del 2013. Y el titular, Federico, y lo comparto acá, es, para los amigos, es 4 detenidos por hurtar jocotes. No son gallinas como en el pasado. La fruta hurtada tiene un valor estimado de venta de $350, no de 350 millones de dólares. 4 hombres fueron detenidos el domingo pasado en el departamento de la jurisdicción de San Vicente, acusados de hurtar más de 8,000 jocotes de la variedad conocida como jocotes de corona. El hurto ocurrió en los terrenos de una cooperativa ubicada en el volcán Chichontepec. Los detenidos fueron identificados por la Policía Nacional Civil como Juan Pablo Sánchez Esperanza, de 24 años, Ernesto Isabel Rodríguez, de 28, Francisco Javier Aguilar. ¿Fueron condenados? O sea, mi pregunta de esto es, si en determinado momento no estoy valorando, delito es delito. De acuerdo, o sea, pero hay delitos más graves que otros y el código así lo dice. Pero me dice el amigo televidente que me comparte esto, Sergio, ¿cómo le explicas a la familia de esta gente que ellos con dispensa de trámite fueron a un penal, los condenaron al final y a los otros les dan un procedimiento de esta naturaleza cuando la Fiscalía cuesta para que te dé un tipo de esta salida? O sea, me lo está escribiendo un amigo televidente y solo te lo comparto, por favor. Sí, es lo que te digo. Creo de verdad que la sensación que queda, el sinsabor que queda en la ciudadanía es explicable, perfectamente justificable, Sergio, porque no puede ser que aquí tengamos personas que se echen a la bolsa, tal vez no ellos directamente todo, pero bueno, ellos una parte y luego repartan. Hay que recordar una cosa, el entramado de un corrupto, sobre todo de un presidente corrupto, necesita alrededor una estructura que le permita repartir. En la medida en que tú vas repartiendo y repartís entre más personas, más posibilidad hay que esa estructura sea sólida y se consolida además con el paso del tiempo. En el caso de 5 años que dura una presidencia, eso puede consolidarse perfectamente, ¿verdad? Y desde luego, cuando una fiscalía o cuando el Estado, digamos, ¿verdad? Puede descubrir, aunque sea rascar una parte de esa estructura, es una magnífica noticia para el país.
Pero de repente que nos digan, miren, nos quedamos solamente con la cúpula y ya el resto ya no nos queda tiempo o va a ser muy complicado. Hombre, yo creo que la explicación deja mucho que desear. Y tengo la impresión, Sergio, que la indignación ciudadana puede ir creciendo en la medida en que la Fiscalía no dé las explicaciones del caso, ¿verdad? sobre Ahora, este eso tema. es lo que nosotros estamos esperando, cuál fue el juicio de desvalor que ocupó para dar paso a este tipo de prerrogativas o facilidades en algún momento judicialmente. Y es que surgen obviamente todo tipo de reacción. Tengo acá, por ejemplo, una valoración de un amigo televidente que me dice: hey Sergio, avísenle a Funes que ya se puede venir porque hay promoción de 10 años por 300 millones, que aproveche. Es decir, situaciones como esta, ¿verdad? O sea, que puedan venir, y una gran cantidad de situaciones que dejan un sinsabor, o sea, y que en alguna medida el fiscal general nos había advertido en diferentes ruedas de prensa que las posibilidades concretas de obtener una condena estaban dadas porque se tenían los órganos de prueba, tenía criteriados, si tú te recordarás, tenía también a ciertos elementos provenientes de casa presidencial, que a título personal a mí me extrañó, y te lo tengo que decir, porque cuando se le pidió, por ejemplo, información que quién iba manejando la camioneta que llevó al nieto de Salvador Sánchez Serén, que salió del Paseo del Carmen hacia el Tunco, nadie sabía absolutamente nada. Es decir, cada vez que se le pregunta algo que tiene algo que ver con Funes y compañía, no saben. Pero en el caso de Tony Saca, ni se la habían terminado de pedir cuando ya se las estaban dando. Así es, así sí. Y mira, incluso, vaya, por ejemplo, yo entiendo si la Fiscalía dice, vaya, miren, en el caso particular del seguimiento del dinero en efectivo, es complejo por estas y estas razones. Hombre, yo creo que hay razones válidas para pensarlo, ¿verdad? Pero todo eso tiene un límite también. Es decir, tú no puedes pensar que los 300 millones salieron en efectivo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hacemos con el resto? ¿Cómo se explica lo del resto? Lo que no es posible, Sergio, repito, y creo que esto es lo que indigna a la gente, lo que no es posible es que se diga que 300 millones de dólares de los salvadoreños nuestros se nos quitaron de las manos, sirvieron para otro tipo de fines para los que no estaban destinados, y aquí al final se nos va a dar un 5%, o se nos va a devolver a los salvadoreños un 5% Ahora, de eso. una de las cosas que nos vamos a quedar sin escuchar, que ya lo sabemos el listado de quiénes son. Yo a título personal, como abogado penalista, he dicho que concibo varios delitos penales por los famosos sobresueldos, y a mí me han querido convencer en reuniones privadas diciéndome con otros abogados que eso era normal. No, señor, no era normal. Es el tema donde vemos nosotros a la señora Wanda Piñato, que el fiscal dice, sí, mire, ya recibía, la secretaria de Inclusión Social no tiene sueldo, pero recibía entre 10 y 20, no tiene, es decir, nominalmente no tiene un sueldo porque la ley no lo faculta, pero ella recibía entre 10 y 20 mil dólares mensuales. La doctora María Isabel Rodríguez también lo ha dicho, pero en la administración del expresidente Elías Antonio Saca también recibía. De hecho, uno de los grandes testigos que mandaron a llamar, pero que el tribunal no se lo admitió, ¿con qué objetivo? De determinar que desde el periodo de él se repartían sobresueldos, fue el señor Alfredo Cristiani. Y el tribunal dijo no. El tema es que eran como 500 testigos que iban a llegar de todos los colores y sabores, que ya sabemos quién es el listado, que ya sabemos que comparecieron a la fiscalía y tomaron declaración, que ya lo sabemos, pero que hoy por hoy no vamos a saber más allá de eso por precisamente esta figura. Bueno, el listado fue público, yo lo vi en redes sociales, ¿verdad? Yo lo vi en redes sociales, yo leí los nombres de todas las personas. Me hubiera encantado saber públicamente quién eran los periodistas que le hacían, por ejemplo, la venia y que atacaban a Federico Hernández porque el otro le estaba pagando, atacaba o habla bien, ¿a cuenta de qué? Así es. Y además, Sergio, el tema de los testaferros, ¿verdad? Que yo entiendo que ese listado parece que la Fiscalía sí lo va a dar. Y ojalá lo dé. Una lista completa, sí, que no se vayan a guardar ningún nombre. Correcto, porque sí es importante esa estructura, hombre, conocer lo más posible esa estructura es importante, ¿verdad? Porque si no, Sergio, aquí, aunque sea, digamos, para la burla ciudadana, lo que quieras, pero tiene que haber una especie de castigo, porque si no, Sergio, los políticos que van a venir en el futuro van a empezar a hacer cálculos, van a sacar su maquinita, hacen cálculos y dicen, miren, al final el negocio sale bien. Sale bueno. Sale bueno. Me llevo 100, me meto a la política. Reparto 20 y que viva la flor. Así es. No puede ser. No, o sea, ese mensaje, de verdad, es el mensaje más peligroso de todo esto.
Ok, Federico, llegamos al final de esta entrevista. Encantado. Muchísimas gracias por habernos acompañado a temprana hora. Esta es tu casa. Como te lo dije en su momento, vamos a seguir tocando a tu puerta porque de aquí para adelante faltan muchos temas. Viene el tema de pensiones que otra vez como canallada los diputados la están tocando, los candidatos y que en su momento arremetieron contra mí en otro medio de comunicación porque yo simple y sencillamente dije que de cara a aquellas elecciones de alcaldes y diputados había sido una payasada, una canallada lo que los diputados habían hecho, todos felices y contentos, unidos de la mano, unidos en un solo ser, precisamente porque venían las elecciones y al final no resolvieron absolutamente nada. Nos quedamos pendientes porque vamos a tocar esos tópicos. Gracias. Siempre un gusto, Sergio. Gracias por la invitación. Gracias, Federico. El Salvador, soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Llegamos al final de esta su entrevista. Si le gustó, comente la mañana. Que tenga un día espectacular y bendecido. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.